Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. De sus aulas, y concretamente de la primera promoción, de la primera cohorte que la maestría hizo en la ciudad de Azul, en convenio entre la Universidad de Rosario y la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, ha egresado Fabián Tojas, magíster hace muy pocos días. Logró una nota sobresaliente con un jurado integrado por una juez de Costa Rica, por un camarista penal de Santiago del Estero y por la profesora a cargo de la cátedra de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Y el tema de la tesis fue suspensión del juicio a prueba. Fabián ya es magíster y además funcionario judicial de la justicia penal de la ciudad de Azul, donde ha visto el problema que encara, que es el de la suspensión del juicio a prueba. Le ha encontrado unas aristas, unas venas que nadie ha visto. Eso lo hizo motivo de su tesis, y con la cual ha logrado este éxito importante que lo convierte en el primer egresado de Azul en obtener el título de magíster en Derecho Procesal. Cosa que ha sido muy festejada por todos los compañeros, porque he visto que cuando pusimos la nota esa, has tenido una catarata de saludos, felicitaciones, mensajes. Yo quiero contarles a los que no están entendiendo lo que estamos diciendo, que en medio del siglo pasado había un grave problema, igual que ahora, pero en ese entonces recientemente se estaba planteando, las cárceles llenas de presos, los tribunales no daban abasto con los juicios que tenían que llevar, ahí se hacía todo se llevaba a juicio. Es más, había normas específicas en las leyes orgánicas que establecían que en caso de duda el fiscal tenía que acusar, el juez tenía que procesar, que era todo al revés de lo que decía la Constitución, ¿no? En ese momento, un distinguidísimo procesalista, abogado y procesalista penal de Córdoba, lo de José Ignacio Catarata Nores, que había sido diputado nacional, constituyente, ministro de gobierno del gobierno radical del gobernador Angelós, que había sido miembro del Superior Tribunal de Justicia y viejo titular de la asignatura de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, se le ocurrió ayornar todo esto, ¿no? Y entonces, desde uno u otro cargo, según fue sucediéndose en su vida, primero tipificó ciertos entonces delitos. Por ejemplo, el choque, el accidente de tránsito, que no había lesiones, dejó de ser delito. Cuando yo ingresé al tribunal, también lo hice en un juzgado correccional, era el cúmulo de asuntos justiciables eran los accidentes de tránsito. Después inventó lo del juicio abreviado. Y por último, la probation, que esto que se llama la suspensión del juicio a prueba. Yo le voy a pedir a Fabián que nos explique qué es la suspensión del juicio a prueba. Y luego, el tema de tesis. ¿Qué ocurre cuando se suspende la suspensión del juicio a prueba? Que es precisamente lo que vamos a conversar en este curso. Querido Fabián, te doy la más cordial, afectuosa bienvenida. Esta es tu casa, esta es tu maestría. Así que te escucho con toda atención lo que me quieras contar. Empezando explicándome docentemente, para quien me está escuchando, de qué se trata eso de la probation. Bueno, Adolfo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Siempre es un gusto poder hablar con usted, así que se lo agradezco mucho. Como usted lo decía, la suspensión de juicio a prueba es un instituto que está previsto para, de alguna manera, descongestionar el sistema penal. Sería como un ejercicio del principio de oportunidad en oposición a lo que se conoce en el derecho penal como principio de legalidad. Es un instituto mediante el cual, si se cumplen los requisitos que la norma prevé, que luego veremos cuáles son,
El imputado en una causa penal puede acogerse a suspender el trámite del proceso de manera condicionada y por un tiempo determinado. En nuestro caso, en nuestro Código Penal de la Nación, el tiempo es de entre 1 y 3 años, y va a tener que cumplir ciertas normas de conducta, y el éxito de la suspensión llevará a que la acción penal sea extinta, ¿sí? Se pueda extinguir y no queden antecedentes computables en cabeza del imputado. Usted la mencionó recién como probation, y eso algunas veces puede llevar a confusión porque existen dos institutos que quizás se consideran como el origen de nuestra suspensión de juicio a prueba. Por un lado la probation, que es de origen inglés, y por otro lado la diversión, que es de origen norteamericano. La diferencia entre uno y otro instituto es que la probation se puede asimilar más a nuestra condena condicional, ya que se hace una aplicación de la probation cuando ya existe sentencia en ese proceso penal. Ya hay un imputado que ha sido encontrado culpable y en lugar de que la persona vaya a cumplir esa pena a la prisión, se le da la posibilidad de que durante un tiempo determinado cumpla con una serie de normas de conducta y de cumplirlas no tendrá que cumplir el tiempo que le habían estipulado en la cárcel. Ese es el sistema inglés. El sistema norteamericano, por otro lado, el llamado diversión, se asimila bastante más a nuestro sistema de suspensión de juicio a prueba, pero quizás la diferencia pueda encontrarse no tanto en el funcionamiento, sino en la naturaleza o en el por qué ha sido acogido por el sistema. Mientras en nuestro ordenamiento jurídico, a partir del año 94, la idea de la inclusión de la suspensión de juicio a prueba fue la de descongestionar un poco el sistema o de alguna manera incluir ciertos principios de justicia restaurativa en el proceso penal. Eh, por otro lado, en Norteamérica el sistema fue acogido para poder juzgar los casos que no entraban al sistema por leves, ¿sí? La diferencia es allí fue adoptado para que el sistema pudiese captar más casos y nosotros lo adoptamos para que el sistema pudiese captar menos casos, ¿sí? Después, en cuanto a su funcionamiento, el Código Penal de la Nación... Perdóname, la probation exige condena previa y entre nosotros. Y entre nosotros no. Entre nosotros no. Ahí está la diferencia esencial, ¿no? Esa es la diferencia esencial, por eso es que yo creo que nuestra suspensión de juicio a prueba se asimila más al sistema norteamericano, que allí es llamado diversión, y no a la probation inglesa, porque la probation puede asimilarse más a nuestra condena condicional, Claro. en donde sí hay una sentencia. Siga, siga. Bien. Entonces, bueno, le decía, la suspensión de juicio a prueba está prevista como un instituto alternativo de solución punitivista, y está legislado en el Código Penal de la Nación, por lo que yo creo que esta afectación que yo luego encontré que puede generar en la imparcialidad del juzgador, creo que sería trasladable al resto de las provincias, aunque yo haya decidido investigar la situación en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo cierto es que las normas sobre la suspensión de juicio de prueba son las mismas para todo el territorio de la nación, y lo que nosotros consideramos como imparcialidad, como el principio de imparcialidad, no es negociable en un sistema acusatorio, ¿sí? Los principios, lo que para nosotros los garantistas son principios, son cuestiones que son innegociables, son directrices que necesariamente tienen que estar presentes para que podamos estar hablando de un proceso. En caso de que el juez no sea imparcial o que no exista esa igualdad entre las partes o que no se pregone la moralidad de los contendientes, eso ya nos haría hablar de un procedimiento o de cualquier otra cosa, pero no de un proceso como lo tenemos concebido, ¿sí? Por eso es que yo creo
que era necesario esta vinculación entre el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba y los conceptos teóricos que existen respecto de la imparcialidad del juzgador, ¿sí? Perdón, ¿me iba a decir algo? No, diga, por favor. Bueno, bien. El Código Penal de la Nación dice que en nuestra provincia solo hay un artículo del Código de Proceso Penal que habla de la suspensión de juicio a prueba. Y lo único que agrega a las normas de la Nación es que el juez solo va a poder rechazar la suspensión de juicio a prueba cuando haya un error insalvable, ¿sí?, entre la propuesta de las partes. Pero ese artículo también agrega que la decisión concordante entre el fiscal y el defensor o el imputado resulta vinculante para el juez y no puede desoír la voluntad de las partes. Explícamelo de nuevo, a ver, ¿cómo es eso? Sí. Lo que dice el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires es que si el imputado, su defensa y el fiscal se ponen de acuerdo en que a ese caso en particular puede aplicarse la suspensión de juicio a prueba, el juez no puede rehusarse a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Lo único que puede hacer es modificar las normas de conducta que las partes hayan solicitado, pero es una potestad de las partes, ¿sí? ¿A quién es el que hace la propuesta, el fiscal o la parte, en cuanto a la norma de conducta que se va a practicar? Con respecto a esa pregunta, es necesario diferenciar los supuestos que el Código de la Nación prevé para que proceda la suspensión de juicio a prueba. A ver, ¿cuál es? La norma dice que cualquier imputado por un delito de acción pública cuya pena no exceda de 3 años puede solicitar la suspensión de juicio a prueba. Ese es el primer supuesto. Un delito de acción pública, un imputado y la pena no mayor a 3 años, el imputado puede solicitar la suspensión de juicio a prueba. El segundo párrafo del artículo 76 bis, que es el artículo del Código Penal de la Nación que norma lo referente a la suspensión de juicio a prueba, dice que cuando se trate de un concurso de delitos y la pena no exceda de 3 años, el imputado también va a poder solicitar la suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos primeros supuestos. La única diferencia que hay entre uno y otro es que mientras el primero habla de un único delito, el segundo habla de un concurso de delitos, ¿sí? Pero la pena no puede exceder de 3 años de prisión. ¿Cómo se efectúa prácticamente eso, Fabián? Le digo cuál es el tercer supuesto y luego le digo cómo se desarrolla en la práctica. Luego, el tercer supuesto es, la norma dice, cuando las condiciones del caso hicieran posible la aplicación de una condena condicional y hubiera consentimiento del fiscal, podrá ser posible la aplicación de una suspensión de juicio a prueba. Entonces, si bien hay diferentes teorías respecto a los supuestos en los que la suspensión procede o no procede, yo creo que la teoría que más se apega a nuestros principios jurídicos y a nuestras normas es la teoría amplia que dice que existen, bueno, estos tres supuestos. Por un lado, el de un delito de no más de 3 años de prisión, un concurso de delitos de no más de 3 años de prisión, y un delito que, aunque exceda los 3 años de prisión, pueda considerarse que la pena que va a recaer en caso de llegar a una sentencia condenatoria, puede ser dejada en suspenso. Entonces ahí se amplía bastante más el margen de acción de la suspensión de juicio a prueba, porque podemos estar hablando de un delito que tenga pena de prisión de entre 1 y 6 años, y la suspensión de juicio a prueba va a proceder porque es posible que ese delito, de llegarse a una sentencia condenatoria, sea de cumplimiento condicional y no de efectivo cumplimiento, ¿sí? Entonces, este tercer supuesto amplía el campo de acción de la suspensión y por eso es que se necesita el consentimiento del fiscal. Porque para los otros dos primeros supuestos,
siempre que se trate de un delito o de un concurso de delitos cuya pena no exceda de 3 años, no va a ser necesario el consentimiento del fiscal. Hay una serie de requisitos que la norma prevé para cada uno de los supuestos. Hay algunos que son comunes y hay otros que son exclusivos. Hay los requisitos que son comunes, por ejemplo, es el ofrecimiento de una reparación. Si hubiese un daño causado, el imputado tiene que ofrecer reparar ese daño, ¿sí? Más allá de que la víctima lo acepte o no lo acepte, la suspensión puede proceder igual, no es condición para que proceda. Por ejemplo, si el mismo articulado del código dice que si el delito prevé pena de multa, para poder acceder a la suspensión, el imputado va a tener que abonar el mínimo de la multa previamente. Entonces, bueno, esta serie de requisitos son comunes. Después hay algunos requisitos que son específicos de cada uno de los supuestos. Por ejemplo, el consentimiento del fiscal. Y es acá donde yo digo que el consentimiento del fiscal solo es uno de los requisitos de procedencia en los casos del supuesto número 3, del que yo le mencioné como número 3, que aparece en el cuarto párrafo de la norma, ¿sí? Muchas veces se cae en la confusión y se considera como un requisito de procedencia de cualquiera de los dos primeros supuestos la opinión del fiscal. Y esas situaciones, ver esas situaciones en el plano de la realidad fue lo que me llevó a pensar si esto de analizar requisitos de procedencia que no están analizados, que no están enumerados por la norma, no puede afectar la imparcialidad del juzgador, ¿sí? Y lo vinculé también todo esto, no solo con los conceptos propios de la teoría garantista del proceso respecto a la imparcialidad, sino fundamentalmente con algunas de las palabras que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación nos brindó en el precedente Llerena, ¿sí? Es un fallo del 2005, en el cual, si bien la cuestión era diferente, no se trataba de una suspensión de juicio a prueba, lo importante son los razonamientos de la Corte en ese fallo, porque allí fue donde dijo que no existe, que si bien hay un elemento subjetivo de la imparcialidad, que sería el interés que el juzgador pueda llegar a tener en el debate o la falta de ese interés, existe una faz objetiva también de la imparcialidad, y es el temor que el imputado pueda llegar a tener de que lo juzgue un juez que ya actuó en ese mismo proceso en su contra, ¿sí? En Llerena lo que pasaba era que el juzgado correccional que llevaba a cabo la investigación era el mismo que luego llevaba a cabo el juicio. Y un imputado presentó un recurso recusando a ese juez, planteando que había perdido su imparcialidad, y si bien la Corte hasta ese momento había sostenido que las causales de recusación deberían ser consideradas de manera restrictiva, allí es donde se hizo el cambio de paradigma y la Corte dijo, bueno, no, existe, además de la afectación concreta de la imparcialidad, el temor de afectación de la imparcialidad. Y ese temor se puede desprender claramente de que alguien tenga que ser juzgado por un juez que ya participó previamente en ese mismo proceso, y más si lo hizo en su contra, porque acá el auto de elevación a juicio lo había hecho el mismo juez, ¿sí? Entonces, bueno, decidí vincular todo lo referente a la suspensión, todo lo que yo veía, todo lo que yo veo cotidianamente con respecto a la concesión, al rechazo y luego a la revocación de la suspensión de juicio a prueba, con el principio de imparcialidad y todo lo que el principio implica. De este análisis se me ocurrió que hay dos momentos que resultan críticos a la hora de hacer este análisis de afectación de la imparcialidad. Por un lado, el rechazo de la suspensión de juicio. Vamos a dejar esto claro, Adolfo. Si la suspensión prospera, no hay ninguna afectación de la imparcialidad que reclamar, ¿sí? No hay ningún perjuicio generado para el imputado. En cambio, si la suspensión no prospera y es rechazada, bueno, debemos ver por qué es rechazada. Si es rechazada fundamentando la falta de alguno de los requisitos de procedencia, está bien el rechazo. No se puede considerar que eso, al menos en principio, que eso afecte la imparcialidad del juzgador, ¿sí? Pero, por el contrario,
sí podemos considerar que afecta a la imparcialidad del juzgador, porque en algún punto hasta lo vuelve arbitrario también, rechazar una suspensión cuando los requisitos de procedencia están cumplidos. ¿Sí? Uno de los, supongamos, yo le dije recién que uno de los requisitos para que la suspensión prospere es el ofrecimiento de la reparación del daño. ¿Sí? Si un imputado hace un ofrecimiento y el juez entra a considerar ese ofrecimiento, dice, no, el ofrecimiento es escaso, debería ser mejorado, el daño que causó es muy elevado, ¿eso no puede hacernos pensar que ya no es imparcial el juez? Porque está analizando. Al momento de juzgarlo, a ver, el planteo es, si la suspensión no funciona y el pleito sigue, el proceso sigue, el mismo juez que está diciendo que no a la probation o a la suspensión, puede ahora juzgarlo o condenarlo o absolverlo, ¿verdad? En cuyo caso, tu planteo es que ese señor lo que está haciendo es comprometer su imparcialidad, porque de alguna forma se está expidiendo respecto de la autoría, respecto de la existencia del hecho, etcétera, ¿no? ¿Estoy bien encaminado con eso? ¿Es así? Perfectamente, perfectamente. Ese es el punto. Otro de los requisitos la cuestión también es que ha habido idas y vueltas legislativas acerca de quién tiene que llevar a cabo, luego, si la suspensión se concede, quién tiene que llevar a cabo la ejecución de la suspensión. Y eso también muchas veces afecta la imparcialidad. Eh, bueno, para terminar con esto que le decía, puede pasar que la suspensión no sea concedida y el juez no pierda su imparcialidad, ¿sí? No sé, si parece una nimiedad, ¿no? Parecería que puede ser eh, solucionado, pero si el imputado no cubriera el mínimo de la multa que está prevista para ese delito, objetivamente no puede serlo. objetivamente no se puede conceder la suspensión y ahí no hay afectación de la imparcialidad. El juez lo único que está haciendo es verificar que se cumplan una serie de requisitos. Si no se cumplen, perfecto, el proceso puede seguir adelante. No es lo mismo cuando el juez rechaza la suspensión basándose en cuestiones que considera requisitos de procedencia, pero que en realidad la norma no prevé como requisito de procedencia. Por ejemplo, esto del consentimiento del fiscal que yo le decía. La norma es clara y dice que cuando el delito tiene una pena de menos de 3 años o de hasta 3 años de prisión, no es necesario el consentimiento del fiscal. Este punto es considerado como del juez, pero sin la aprobación del juez. Sí, la aprobación del juez, pero solo si corrobora el cumplimiento del resto de los requisitos. ¿Sí? Si se trata de una pena de menos de 3 años, si el imputado ofrece la reparación del daño, en caso de multa, si la hace efectiva, si se cumplen todos los requisitos, y no hay ningún elemento objetivo que le permita al juez no conceder la suspensión. ¿Sí? La suspensión es considerada como un premio, pero en realidad no es un premio. No es grato tener que estar probado cumpliendo reglas de conducta durante un tiempo determinado. Ahí también está actuando el sistema penal. No hay por qué considerarla como un premio. ¿Sí? Hay una parte, por suerte, cada vez menor de la doctrina que la considera como un premio y hasta la impone restrictivamente. Ya no es necesario. ¿No? Hay situaciones en las que parecería bueno, que... Hay cosas que les piden que hagan los imputados que de premio no tiene nada, ¿no es cierto? Yo he conocido un caso que es limpiar letrinas en los mingitorios públicos, por ejemplo, durante X tiempo. ¿Vos crees que eso es un premio? Para nada, para nada. Por otro lado, yo también creo que existe otro momento crítico a la hora de analizar el vínculo de la suspensión de juicio a prueba y la imparcialidad. Yo le decía hace un ratito que si la imparcialidad, si la suspensión, perdón, prospera, no hay ninguna afectación de la imparcialidad que analizar porque no habrá perjuicio generado para el imputado. Si la suspensión prospera, el tiempo pasa, el imputado cumple las reglas de conducta que le fueron impuestas, la acción penal queda extinguida. ¿Sí? Y allí se termina el proceso. Esa es la finalidad también de la suspensión.
lo cierto, lo que también puede pasar, es que la imparcialidad del juzgador se vea afectada cuando tiene que revocar la suspensión de juicio a prueba. Yo le decía recién que en nuestra provincia, luego de varias idas y vueltas, actualmente la ejecución de la suspensión de juicio a prueba la lleva a cabo el mismo órgano que la dictó, ¿sí? En principio, cuando la suspensión de juicio a prueba fue aceptada por la normativa, eran los juzgados de ejecución los que tenían dentro de sus tareas la de controlar la ejecución de las suspensiones de juicio a prueba. Está bien. Luego hubo una norma del Congreso, una ley provincial, que pretendía crear dentro de los juzgados de ejecución de la provincia la Secretaría de Control de las suspensiones de juicio a prueba. Ante esta situación, la Corte de la provincia, mediante una acordada, dijo que no era facultad de la legislatura inmiscuirse en la realidad del Poder Judicial y de los órganos que componen cada uno de los organismos, ¿sí? Entonces, que no era una de sus potestades crear una secretaría dentro de los juzgados de ejecución de toda la provincia. Y de ese modo, esta ley quedó sin efecto. Pero poco tiempo después, muy poco tiempo después, creo que fueron, no recuerdo bien, pero creo que fueron 6 meses después, a pedido de los jueces de ejecución, escuche esto, Adolfo, porque realmente es terrible lo que le voy a decir. A pedido de los jueces de ejecución, la Corte dijo que no se podía llevar a cabo por ellos el contralor de la suspensión de juicio a prueba porque se podía afectar la imparcialidad y que el contralor debía llevarlo a cabo el mismo órgano que la concedió y que la puede revocar y que después va a tener que continuar entendiendo en ese mismo proceso. ¿Eso fue de la Corte de Buenos Aires? La Corte de la Provincia de Buenos Aires dijo eso. Un dislate, ¿no? Y eso te dio a pie a vos para tu Y a hipótesis. partir, y exactamente, a partir de esa norma, órganos de juicio, yo pertenezco a un órgano de juicio, y no solo concedemos las suspensiones, sino que debemos controlar el cumplimiento de las reglas de conducta que nuestro juez impuso, y en caso de que creamos que están violadas, es nuestro juez, el juez del juzgado al que yo pertenezco, el que tiene que revocar la suspensión y después va a tener que seguir entendiendo en el resto del proceso. Cuando ya opinó acerca de una conducta del autor o del imputado, ¿no? Bueno, entonces ante esa situación yo empecé a plantearme si todas las situaciones eran iguales, si cada vez que había que revocar una suspensión, había o no había una afectación de la imparcialidad. Y yo descubrí, o creo haber descubierto, que existen diferencias entre las normas de conducta que se puede imponer a una persona. Yo creo que hay normas de conducta que resultan genéricas y que se ponen independientemente del delito que sea imputado, para la famosa frase de que el imputado se encuentra derecho, que son, por ejemplo, constituir domicilio o someterse al control del patronato de liberados o ir a firmar a alguna comisaría o algún organismo. Esas normas de conducta son impuestas solamente para que el proceso siga en pie, el imputado se encuentra derecho y no tiene ningún vínculo estrecho con la causa concreta que se está siguiendo en su contra, ¿sí? Yo esas normas entiendo que pueden ser denominadas genéricas, pero por otro lado existen normas de conducta que yo creo que son específicas y que tienen un estrecho vínculo con la causa que se está llevando a cabo. Uno de los ejemplos que a mí se me ocurrió poner y que quizás resultara más gráfico es una persona que denuncia a otra porque le rompió la cerca de su casa y quiere que le repare el daño, ¿sí? Entonces se hace la investigación, la causa se eleva a juicio y cuando está en el órgano de juicio, las partes solicitan la suspensión de juicio a prueba. El juez ve que se encuentran cumplidos todos los requisitos de procedencia y decide conceder la suspensión e impone como norma de conducta a esta persona, más allá de las genéricas, que no se acerque a la casa del denunciante
porque allí es donde sucedió el hecho, ¿sí? Pasa el tiempo, pasan unos meses, viene el denunciante, pide audiencia con el juez lo atiende, le dice, ¿sabe, doctor, que el imputado volvió a mi casa y me volvió a romper la cerca que yo ya había arreglado? Le muestra fotos, ¿sí? El juez llama al imputado, lo cita a una audiencia y le recuerda que existen normas de conducta que tiene que cumplir para que la suspensión prospere, ¿sí? Que se pueda extinguir la acción penal. El imputado le dice que sí, que está de acuerdo, le pide disculpas y se va. Y al tiempo pasa lo mismo, y el proceder del juez es el mismo. Cuando finalmente el juez tenga que revocar la suspensión de juicio a prueba, porque ese imputado no solo la violó una vez a la norma de conducta que le impuso, sino que el denunciante le mostró fotos, o alguna vez incluso puede haberle mostrado un video, o puede ser menos, solamente escuchó la versión de las partes, y le está dando preeminencia a la versión del denunciante. Si esa suspensión es revocada, el imputado ¿no parece que pudiera tener temor de que lo juzgue ese mismo juez? Claro, ya lo retó una vez, ¿no? Ya lo citó varias veces, o que no, aunque no haya sido varias veces, aunque haya sido una sola. Entonces yo creo que ahí es donde la imparcialidad del juzgador puede verse afectada, Adolfo. Yo creo que... Vos acabás de decir que descubriste, ¿no? Yo creo que sí que lo descubriste, porque hablando de tu tesis con dos de los jurados, los dos jueces penales que fueron jurados en tu tesis, los dos me dijeron que habían ocurrido, habían hecho esas cosas que vos estás señalando, y que nunca pensaron que podían estar comprometidos en su imparcialidad. Y los dos lo aceptaron como tal, ¿eh? Por eso del éxito de tu tesis en ese jurado. O Bueno, sea, sí, podés arrogarte el hecho de haberlo pensado por vez primera. Es una cosa novedosa para el mundo del derecho. yo de Así ningún que modo creo, perdón, es importante destacar esto, yo no creo de ningún modo que se afecte la honra o la honorabilidad de los no, jueces por que llevan supuesto a que cabo no. estos procedimientos, ¿sí? O estos procesos. Lo cierto es Oye, que, para eso que acabas de decir fue un disparate que dijo el conde de la Cañada en 1856. La recusación a los jueces implicaba una deshonra para ellos. ¿No? Es un disparate. Estamos hablando de un ejercicio de un derecho. El juez tiene un deber de excusarse si él tiene comprometida su imparcialidad. Es un deber. Y contra el derecho de los, en la cara y seca de la misma moneda, ¿no? En verso y reverso de la misma situación. Está muy bien eso. Oye, ¿y cuál sería el la remedio? Corte igual, No, pero la Corte entiende poco esas cosas. ¿No? La Corte. sí, bueno, pero le iba a decir que hasta hace pocos años las causales de recusación eran consideradas de manera restrictiva. Pero Eh, primero no, algo más. Lo primero son taxativas. Lo que dice la ley y nada más de lo que dice la ley. Y además interpretadas restrictivamente. Es decir, yo te voy a decir la ley menos de lo que la ley dice. por Yo suerte te nuestra recuerdo, por ley tiene ejemplo, un... que conforme el Código Procesal Civil de tu provincia, son recusables los jueces cuando sus cónyuges están litigando, pero no sus convivientes o sus amantes o sus concubinas. No son cónyuges. Y si vos interpretás taxativa y restrictivamente, Por es el suerte disparate de los nuestro... códigos, ¿no? Y particularmente el de la provincia de Buenos Aires. Hay gente que no entiende lo que es el proceso como garantía. No lo puedo decir yo, no vos. Por suerte, nuestro Código Procesal Penal prevé expresamente en uno de los incisos del artículo 47 que habla de la posibilidad de recusación al juez y el deber de excusación, la afectación de su imparcialidad. Así que eso en principio no está en discusión. Lo que podría llegar a discutirse es si existe una afectación de la imparcialidad en estos casos. Yo lo comentaba con los jurados luego de la defensa de la tesis. eh, en algún momento había tenido intenciones de hacer un estudio de campo y hablar al menos con algunos órganos de toda la provincia. La provincia de Buenos Aires está compuesta por 19 departamentos judiciales y la intención era hablar al menos con 3 o 4 órganos penales que tuvieran vínculo con el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba
para preguntarles, de alguna manera llevar a cabo una encuesta y ver si esto se había planteado en algún momento, si algún imputado había planteado su recusación luego de un rechazo o una revocación de la suspensión. Y cuando comencé a hacerlo, recuerdo que llamé a un juzgado correccional de cada uno de los departamentos judiciales de manera completamente azarosa. En ninguno me dijeron que esto pasaba, que nunca se lo habían planteado. Y yo creo que Ni lo imaginan, ¿no? es claro que puede haber una afectación de la imparcialidad, pero algunas veces la misma vorágine en la que nos encontramos sometidos nos impide ver ciertas cosas con claridad, pero en este caso, yo creo que si lo pensamos y tratamos de relacionar tanto el instituto de la suspensión por un lado con lo que sabemos acerca de la imparcialidad del juzgador y todas las conquistas que hemos alcanzado, jurídicamente me refiero, ¿no? Vamos a poder entender que es muy clara la afectación que puede existir de la imparcialidad, en casos puntuales más que nada. Luego, otra de las conclusiones es que no siempre que la suspensión sea rechazada o tenga que ser revocada se va a afectar la imparcialidad. Hay circunstancias en las que, no sé, si una de las normas de conducta que le fueron impuestas al imputado es esta de someterse al control del patronato de liberados. El patronato de liberados va a la casa o lo llama por teléfono, no lo encuentra, y el imputado no se encuentra derecho, la suspensión va a poder ser revocada. Y ahí no va a haber afectación de la imparcialidad para el juzgador, porque no hay ningún vínculo con el caso que va a tener que examinar después. Se Claro. trata solamente de un imputado que decidió no cumplir las condiciones que se le habían impuesto, nada más. Oye, yo te recuerdo que los códigos muy modernos y por supuesto que son acusatorios y entienden lo que la imparcialidad es un derecho del Estado, de la parte, establecen que es causal de recusación cualquiera y toda circunstancia que haga pensar o sospechar a la parte que el juez puede no ser imparcial. Mira la amplitud. Cualquier que lo haga sospechar, ¿eh? Por supuesto, es lo que vos estás diciendo, ¿no? Es muy clara la circunstancia. Hay una cita de Ferraioli que me gusta mucho, eh, de su libro Derecho y Razón, en la cual dice que hay un solo sujeto del que hay que procurar que los jueces tengan, si no el consenso, al menos la confianza. Y ese sujeto es el imputado. Claro. Porque si no es así, para el imputado todo lo que pasa es injusto. Cuando vos una sentencia, tenés que motivarla de modo tal que el condenado acepte de buena gana su condena, porque ha visto que es razonable que se lo condene, ¿no? Y no que se lo hace caprichosamente, arbitrariamente, porque entonces generás otro problema más. Ahora es el levantamiento en contra de lo que vos dijiste. Y de ahí al hombre que incumple la ley, al nihilista, ¿no? Oye, Yo ¿cuál también sería creo que para... nosotros, perdón, Decime, por favor. no, para agregar a eso que estaba diciendo usted, creo que en estos tiempos en los que el Poder Judicial o la justicia, como la tenemos constituida, es tan criticada, está todo el tiempo como en tela de juicio, eh, lo que puede darnos legitimidad es nuestras resoluciones, las decisiones que tomamos y los fundamentos que usamos para tomarlas. Así es. Y nada más que eso, ¿no? Oye, ¿cuál sería para vos el remedio ante la afectación de la imparcialidad del jugador en los casos que hemos expuesto acá? En los casos concretos, yo creo que ante una afectación de la imparcialidad, el juez podría excusarse y el imputado podría plantear su recusación, ¿sí? Más que podría, debería excusarse, ¿no? El juez tendría el deber de excusarse si advierte que su imparcialidad puede verse afectada y de todos modos le quedará al imputado la posibilidad de recusarlo. Esto en el caso concreto.
Si usted me pregunta cuál es la solución, yo creo que sería muy saludable que el contralor de las normas de conducta no lo lleve a cabo el juez que luego va a tener que entender en la causa. En la provincia de Córdoba, los juzgados de ejecución son los que controlan el cumplimiento de las condiciones que se imponen a la gente que está alcanzada por una suspensión de juicio a prueba. Me parece por ahí el sistema más saludable, porque luego si el juzgado de ejecución decide revocar la suspensión por el incumplimiento de la norma de conducta que sea, va a remitir la causa nuevamente al juzgado, al órgano de juicio, y ese órgano va a retomar el proceso de donde lo dejó, como si ese incidente de la suspensión no hubiese existido nunca. Claro, claro. Oye, esto va a llevar también a Enejo otra cosa, que cuando habrá que buscar también que si se da esta solución de aceptar el deber de excusarse y la posibilidad de recusación, que se bien interpreten las normas recusatorias y excusatorias por parte de los tribunales superiores, ¿no? Que siguen insistiendo desde la óptica judicial, autoritaria, inquisitorial, el sistema que nos rige, que es un derecho para que los jueces jueguen con ello y no un derecho del imputado para defenderse precisamente del poder, como nació el proceso, y vos lo sabés así, ¿no? Yo Es creo decir, que, por suerte, esa concepción de que se afecta la honorabilidad del juez que es recusado se está perdiendo, y en la actualidad los jueces son más permeables a aceptar la recusación. ¿alguien ha dicho en Buenos Aires esa cosa? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Cómo, Adolfo? No lo entendí. ¿Alguien ha dicho eso, que se pone en tela de juicio la honorabilidad del juez, que me lo estás repitiendo por segunda vez? Sí, la misma Corte de la Nación lo había dicho antes de Llerena. Ah, Antes claro. del caso que yo le cité, hasta nuestra Corte de la Nación lo había dicho. ¿Sí? Pero no últimamente, estamos hablando de Llerena. No, estamos hablando de anterior al año 2005. No hace tanto igual. Sí, pero ya acordé bastante vos con los puentes, ¿no? Ya tenemos un sistema acusatorio en muchas provincias, hay juicios por jurado en muchas provincias, y ha empezado, el derecho penal ha cambiado, el derecho procesal penal ha cambiado, porque en la nación se admite como cosa natural para los penalistas la existencia del sistema acusatorio. Cuando vos hablas de las cosas nuestras del garantismo, a ningún procesista penal le cae mal lo que vos estás diciendo, le cae mal al civilista, que está ahí a contrapelo y con normas incoherentes respecto del resto, ¿no? Hoy el problema lo tenemos en la otra vereda, eso es verdad. En la otra vereda son ellos los que causan el problema, ¿no? Y el problema está en que los jueces de corte generalmente no son penalistas, son constitucionalistas o civilistas o administrativistas. De penal Esta, poco y nada. En la esta historia del penal composición, de acá de la Corte Nacional ha habido dos penalistas únicamente, ¿eh? Además sí. nadie. Esta composición de la Corte, que yo le digo que mediante acordada resolvió que quienes tenían que llevar adelante el contralor de las normas que se le imponen a los imputados que alcanzan una suspensión de juicio a prueba, que lo tiene que hacer el órgano que la concedió. En ese caso, la composición de la Corte no había ningún penalista. Claro. Y quizás sea tiempo de revisarlo eso también. Son cuestiones simples, muy sencillo de modificar, y podría No, generar... no es sencillo. ¿Sabes por qué no es sencillo eso? Porque esto requeriría, como pasa en un montón de cortes del mundo, Panamá, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, que la corte se divida en salas. Es decir, cuando vos vas con un problema penal, no te lo puede buscar un administrativista o un civilista. Entonces, lo que hacen esas cortes son una sala penal, una sala civil, y todas funcionan lo constitucional, a una sala con una suerte de recurso ante la sala plena. Entonces, cuando vos tenés un problema como este, si no lo ven los penalistas, no lo van a ver nunca los constitucionalistas, como son a la mayoría en la Argentina. Me refería a que es sencillo modificar quién lleva acá adelante el contralor de las normas de conducta impuesta a un probado.
La composición de la Corte o cómo resuelve la Corte no me parece un tema sencillo. No me parece un tema sencillo. No, pero es que lo que vos me estás diciendo, hijo, es que hay que tener una mentalidad que entienda el problema que vos estás marcando. Ah, sí, claro. Y si el juez no entiende el problema, dice lo que dijo. Y entonces causa más perjuicio que beneficio. Y como lo dijo la Corte, la gente cree que es palabras santas. Hablan la Corte es como el Papa, habla ex cátedra. Punto. Terrible, ¿no? Oye, me gusta el planteo y además me parece una cosa muy trascendente. Habría que hacer alguna cosa más sobre esto, ¿no? Hacer una publicidad, alguna charla, empezando por tu centro. ¿Has hablado con tu facultad para organizar, por ejemplo, con el profesor, alguna conferencia, alguna cosa, para marcar el tema? Le voy a ser muy sincero, justo el día que defendí la tesis, era la fecha límite para el envío de las ponencias, que se llevó a cabo una jornada de investigación científica en la facultad, y no llegué a mandar la ponencia, pero iba a participar de las jornadas con este tema, porque me gusta y porque creo que tengo cosas para decir y que se puede, hay mucha tela para cortar todavía, se puede hablar. ¿Vos estás en la cátedra de procesar en la facultad? No, no, Adolfo, Y tendrías que acercarte, ¿no? me encantaría, me Ya tenés encantaría. título suficiente, tenés un magíster en tu procesar. Además, creo que no hay otro en azul, ¿eh? No hay otro que No sea sé. magíster en lo que vos podés hacer, ¿no? Como ayudante, como asistente, como adjunto, como lo que fuera, ¿no? Oye, te deseo la mejor de las suertes. Sé que no estás muy santo de salud, así que te agradezco el hecho de haber conversado conmigo. Sé que Por fue un favor. refuerzo para vos, pero salió lindo, a mí me gustó. Yo estoy conforme con la charla, ¿eh? Así A que mí también primero siempre es te muy... agradezco. Segundo, te felicito. Y tercero, te deseo que te cures y pronto y rápido. Muchas gracias, Adolfo. Para mí siempre también es muy grato hablar con usted. Siempre muy nutritivo también. Un abrazo fuerte, cuídate y curate. Un abrazo, querido. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta Adiós. pronto. Chao, hijo, chao.